Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversaciones sobre la Alegría, en las que estamos leyendo juntos la exhortación del Papa Francisco, Evangelii Gaudium. Esta exhortación en la que el Papa, decíamos, nos abre su corazón casi en una conversación. Hemos querido elegir esta palabra porque si hasta ahora, en los capítulos precedentes, nos ha explicado, nos ha indicado cuál es su preocupación pastoral, su preocupación, digamos, lo que él ve como necesidad para la Iglesia, en este quinto capítulo que abordamos a partir de ahora, podemos casi decir que nos abre también su corazón en conversación cercana con sus hijos. Yo diría también para explicarnos cuál es la fisonomía del misionero, del evangelizador, y también para hablarnos de la oración, de la adoración, del enamorarnos de Jesucristo, seguramente también descubriendo su propia intimidad, descubriéndonos su propia vida de oración, su propia vida de intercesión, el secreto de la perenne renovación del impulso misionero. Sigue siendo una especie de sacudida, esta vez una sacudida que va al corazón del cristiano, al corazón del hombre que ha conocido a Dios en un momento de su vida y que debe estar siempre renovando la frescura de ese encuentro con Jesucristo. Él nos va a expresar estas motivaciones que tiene el evangelizador, el cristiano, para estar siempre apasionado por lo que ha recibido y por este deseo de comunicarlo hacia los demás. Es lo que él llama las motivaciones de la evangelización o del evangelizador. Siempre recurrimos, cuando se habla de evangelización, el Papa lo hace también, al anuncio de Pentecostés. Y ahí, digamos que centra su atención en unos ciertos puntos que después también nos irá recordando. El Espíritu Santo es el que, por así decirlo, sacude las columnas de la casa, sacude también los miedos, las incertidumbres y el no saber qué hacer de los discípulos y les convierte en anunciadores, dice el Papa, audaces, sin temor. Y al mismo tiempo permite que el lenguaje de los apóstoles sea comprendido por todos los hombres. Hay una diversidad de hombres de distinta procedencia, lengua, referencia social y cultural, y sin embargo todos les entienden. Este salir de sí, esta audacia en la comunicación del Evangelio y este hecho de ser conocidos por todos, comprendidos por todos, es lo que el Papa desea e intenta promover en cada uno de nosotros y en la Iglesia entera. Nos va a dar en este capítulo, como decíamos, una serie de motivaciones, como dice él, aunque él sabe que la motivación fundamental no consiste en convicciones más o menos o en decisiones de la voluntad, sino que proviene del Espíritu Santo. Es una acción que nace de la fuerza del Espíritu Santo y de la comunión nuestra con el Espíritu Santo. El primer motivo, la primera motivación, por supuesto, la encuentra justamente en la experiencia propia nuestra del amor con Jesucristo, del amor de Jesucristo, nuestro encuentro personal. El Papa habla a los cristianos que ciertamente en algún momento de nuestra vida, de esto tenemos que hacer memoria, como dice el Papa, tenemos que hacer siempre memoria, traer al recuerdo los momentos en los que por medio de una persona, por medio de un acontecimiento, en un sacramento, en un momento particular, hemos sentido la mano de Dios que nos levanta, que nos ayuda, que nos sostiene, que nos reafirma en nuestra fe. Y el Papa nos pide renovar e intensificar nuestro encuentro. En el ejemplo de Natanael, volver a recordar el momento cuando el Señor nos miró con amor, nos eligió con amor. No quiere el Papa, digamos, permitir que los cristianos vivamos en esta acedia, como él mismo dice. Quiere que entendamos que este sentimiento entre pereza, tristeza, desaliento, desánimo, descorazonamiento, que parece envolver, que parece como un velo gris, que
cierra un poquitín la visión y como la ilusión de los cristianos, no quiere que desconozcamos que es una tentación, es uno de los vicios capitales, la tristeza o la pereza, es una mezcla de estas dos cosas, y tiene que ser sacudida, tiene que ser rasgada para que pueda brotar la vida del Espíritu Santo. Evidentemente no puede brotar si no es con nuestro esfuerzo, con un empeño mayor, con un diálogo sincero. Él habla de clamar, de pedir con clamor al Señor, al Espíritu Santo, que nos transmita su fuerza y el poder de su amor, la convicción de que lo que Él ha traído, el tesoro que ha traído para la Iglesia, para los cristianos, es un tesoro para toda la humanidad, que nosotros, la Iglesia, somos portadores de la respuesta y de la solución a todas las inquietudes y a todas las preguntas de los hombres. Dice el Papa, sin esta certeza de que Jesucristo es el Salvador para todos los hombres y de este tesoro de humanización y de salvación que posee la Iglesia, no podemos tener cristianos apasionados, convencidos y evangelizadores. Hablando de la experiencia de cada uno, el Papa nos dice que no se puede ser un misionero convencido si uno no ha experimentado ciertamente que no es lo mismo la vida con Jesús que la vida sin Jesucristo, que no es lo mismo una vida sin fe que una vida con fe, que no es lo mismo una vida que busca la gloria del Padre que una vida que no tiene nada que buscar. Y tenemos que confiar, por así decirlo, en esta riqueza de la vida cristiana para tener ese celo, ese deseo de transmitirlo también a los demás. Si queremos bien a los demás, si nos interesamos por nuestro hermano, tendremos también ese deseo en cada momento de darle lo que para nosotros tiene un sentido fundamental en nuestra vida. Esto también será la prueba de que tenemos en nuestro corazón los mismos sentimientos de Jesucristo, cuyo deseo principal es la gloria del Padre. Y nos dice el Papa como en este transmitir la salvación de Dios, la vida de Dios, estamos respondiendo también a este deseo de Jesucristo, que Jesucristo llevó, de extender el reino de Dios y de ganar, digamos, los corazones de los hombres para nuestro Dios y Creador. El Papa nos presenta una segunda motivación en lo que él llama el gusto por ser pueblo. Es un término que el Papa usa en esta exhortación repetidas veces, un poco para sacarnos de esta tendencia al individualismo o a aislarse, o incluso también, como él dice, a buscar en la religión sencillamente una especie de compensación o de relleno de una dimensión espiritual que no intentamos realmente llenar con la verdad de la revelación de Jesucristo. Viene a ser también como una especie de sacudida, como venimos repitiendo, de esta tentación de la introversión que también puede darse en los cristianos. Yo estoy bien, yo estoy a gusto, a mí esto me satisface, pero no sería una experiencia auténtica de la gracia de Cristo ni una experiencia auténtica de comunión con Jesucristo. El Papa pide que tengamos este gusto de ser pueblo, como esta afinidad, este deseo realmente de llegar a la gente, de implicarnos en la vida de las personas, no tener miedo de acercarnos. No tenemos nada que perder, dice el Papa, no hay una cierta superioridad espiritual o una cierta pureza espiritual que se vaya a echar a perder si lo hacemos fundamentados, como el Papa dice, en una oración profunda. El Papa sintetiza estas motivaciones del misionero con las palabras también oración y trabajo. Una oración que no tiene que ser una búsqueda de sí mismo, como decíamos antes, y un trabajo que no puede ser sencillamente una acción social o un desarrollo de unos ciertos programas de evangelización, sino que tienen que estar profundamente entramadas. La acción tiene que brotar
de una mirada contemplativa hacia el Señor, hacia el corazón de Cristo y también hacia los hombres, como Jesucristo mismo hacía, nos dice el Papa. Cuando miraba a alguien, la gente percibía su amor, lo miró con amor. Cada discípulo, cada seguidor de Jesucristo se sabía amado personalmente por Jesucristo. Es el estilo misionero que el Papa quiere despertar en la Iglesia también para nuestros días. Al mismo tiempo, el Papa dice que el amor a la gente, el encuentro con la gente, es también una fuente de vida espiritual, que nos está diciendo que a veces si no tenemos la alegría del cristianismo, si buscamos las compensaciones o sentido a nuestra vida en formas intimistas o en formas demasiado subjetivas de vida espiritual o de distintas cosas, es porque tenemos que romper, salir hacia afuera y encontrar esa vida, esa alegría, precisamente en el contacto, en el acercarnos a la vida de las personas, e interesarnos por su situación, compartir sus alegrías, llorar con los que lloran, reír con los que ríen, como hizo Jesucristo. Seguiremos adelante con las motivaciones que el Papa nos transmite, como decíamos, abriendo también su corazón a todos nosotros. Pues nos vemos en los próximos capítulos.